Yes. Jai Pranam. Do you wait me 1 minute that I present the question in Spanish first? Okay. Entonces tenemos una pregunta de mi parte que dice, en una aplicación reciente, Jagadananda mencionó que instituciones como ISKCON y Gaudiya Math, sus ramas por implicancia, no poseen la autenticidad cultural del Vaishnavismo Gaudiya original. Luego él dijo que tanto ISKCON como la Gaudiya Math representan ciertos momentos históricos o la respuesta del Vaishnavismo a su entorno en diferentes momentos y circunstancias. Poseen sus prejuicios, sus estándares culturales y formas institucionalizadas y nombres. Todo lo cual es una cubierta externa de lo que es el verdadero Bhakti. ¿Podría compartir algunas ideas, por favor? Okay, Guru Maharaj. So I wanted to make you one question regarding some words that Jagadananda mentioned recently in one thread. So he said that the following. He said that institutions like ISKCON and Gaudiya Math and its branches by implication are not possessed of the cultural authenticity of the original Gaudiya Vaishnavism. And he then said that both ISKCON and Gaudiya Math represent certain historical moments, the response of Vaishnavism to its surroundings in different times and circumstances. They have their ethos, their prejudices, their cultural standards, and institutionalized forms and names, all of which are an extra shell on the coverings of pure bhakti. So I would like if you could share some thoughts regarding what Jagadananda mentioned here, if possible. Going to repeat that in English or no? It'd be hard to repeat it, but the question is about something that Jagadananda, a godbrother of mine, has written, I guess, recently somewhere. And therein he says something to the effect that ISKCON and Gaudiya Math do not carry. Okay. Institutions like Gaudiya Math and ISKCON and its branches. La Tripurama está repitiendo la pregunta nuevamente para aquellos que no pueden escucharla por la transmisión en lo que es inglés. Represent certain historical moments of Vaishnavism, its surroundings in different times and circumstances. And they have their ethos, their prejudices, their cultural standards, and institutionalized forms and names, all of which are an extra shell on the cover of pure bhakti. So the question is, could I comment on that? First of all, Jagadananda está un poco interrumpida la transmisión. Es un hermano espiritual mío, quien fue iniciado por Prabhupada, recibió el nombre Hiranyagarbha, y luego de la partida de Prabhupada, él aceptó sannyas, y otro hermano espiritual mío, quien era un hermano espiritual mío, Bhavananda, y luego Bhavananda no pudo mantener su estándar, lo cual fue algo que frustró de alguna manera a Jagadananda. Él estaba sirviendo en Gurukula, en Mayapur, en esa época. Él nació en Canadá y luego de la partida de Prabhupada él terminó entrando en contacto con Lalit Prasad, quien es un hermano espiritual de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y él tomó iniciación de Lalit Prasad. Y en ese momento él se vio convencido por ciertos argumentos donde se cuestionaba no se escuchó bien algo en relación a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Luego de algunos años él no pudo mantener su estándar de renuncia. Él se había vuelto un Babaji en esa época. Y él luego incurrió bastante en lo que son doctrinas sahajas, grupos prakrita sahaja dentro del Braj.
at a certain point, he cierto punto, él felt that he had sintió que él departed from the standard había commitment and whatnot, se había alejado de un estándar de compromiso Lee Prashad and so forth. And he que él había recibido de Lid Prasad y Mayapur, and he went él abandonó Mayapur to doctorate y, in Sanskrit from y terminó recibiendo un doctorado en sánscrito en la Universidad de Oxford y estaba viviendo en Canadá con su esposa e hijo. Y luego que yo escribí mi libro, publiqué mi edición, cuando publiqué mi edición del Nibhava Anuvad del Tattva Sundarbha, un hermano espiritual mío que estaba viviendo conmigo en esa época envió el manuscrito a diferentes académicos, indólogos, etc. Y Jan Brzezinski era uno de ellos, quien es el cual es el nombre secular de Ganyagarbha Jagadananda. Entonces él recibió el libro y se inspiró mucho, entró en contacto conmigo. Entonces yo le invité a que él venga y pase tiempo conmigo y lo hizo. Estuvimos como juntos, dominando diferentes tipos de cosas. Y yo lo animé a que se involucre más en el Gaudiya Vaishnavismo. Y él se había inspirado y él me preguntó qué nombre debería usar, Ganyagarbha Jagadananda. Entonces yo le sugerí que utilizase el nombre Jagadananda por ciertas razones. Entonces él se reconectó en lo que es la comunidad Gaudiya activamente. Es un pensador él, un escritor también. Y una cosa llevó a la otra y eventualmente él se encuentra hoy en día trabajando con el Instituto Jiva, fundado por Satyanarayana Das Babaji, junto con Navadvip Das, un buen amigo mío. Los tres de ellos trabajando como un equipo, Satyanarayana Das Babaji, Jagadananda y Navadvip Das. Tres están trabajando enfocados centralmente en la publicación de los Satsandarbha del Jiva Goswami. Entonces, un poco de historia que quería compartir. Entonces, en relación a los comentarios de Jagadananda, los mismos se ven bastante acertados. Quizás difiero con algunas de las palabras que son utilizadas aquí y obviamente las limitaciones de las palabras, las cuales en mi mente al menos las vuelven menos que acertadas. Por ejemplo, él dice que ISKCON y Gaudiya Math no poseen la autenticidad cultural que el Vaishnavismo Gaudiya original posee. Yo diferiría con él en relación a la palabra autenticidad. Y luego él dice que estas misiones, estos grupos, representan ciertos momentos históricos del Gaudiya Vaishnavismo en respuesta a ciertas situaciones y entornos que previamente no existían. Y obviamente tales circunstancias están poniendo al Gaudiya Vaishnavismo en contacto con el mundo moderno, lo cual Bhaktivinoda Thakur hizo. Y luego alrededor del mundo, lo cual Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur comenzó enviando algunos predicadores a Inglaterra, luego a Alemania, y luego mi Guru Maharaj Vishnupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, aún más llevó la conciencia de Krishna alrededor del mundo, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, etc. Y más aún, por extensión, a través de sus discípulos. Obviamente estas son circunstancias únicas, las cuales comienzan con Bhaktivinoda, quien interactuó con la modernidad. Perdón, pero el audio se interrumpe cada tanto. Pero está hablando de la situación de Calcuta en relación al Imperio Británico en esa época de Bhaktivinoda allí. Entonces sí, con Gaudiya Math y Bhaktivinoda representan
adapting, Gaudiya Vaishnavism adapting to new. representan la adaptación del Gaudiya Vaishnavismo I would say that a diferentes situaciones. that adaptation stands out a bit more than earlier. Yo diría que esa For adaptación, example, in perdón, pero se interrumpe uh, la transmisión. where now Thakur went and Esta adaptación difiere bringing, converting persons to introducing persons to Gaudiya Vaishnava. Whenever the Manipuri, can you hear me? It seems like it's breaking up a little bit. Can you hear me now? I can hear you now. It's just kind of like periodically breaking up. Like I can like kind of make out what you're saying. It's just breaking up some. Well, I'll do the best, what I can. Sure, yeah. But as I was saying, whenever the whenever Entonces, in Vrindavan and the Manipuri Vaishnavas would por ejemplo, en Vrindavan, cuando los Manipuri Vaishnavas llegaban de Manipur, Vaishnavas would come los Gaudiya Vaishnavas de Manipuri llegaban allí para peregrinaje. cultural Ellos tenían un cierto sentimiento cultural diferente, representative of el cual era representativo de cómo el Vaishnavismo Gaudiya se había adaptado en la cultura Manipuri. Obviamente las diferencias entre la cultura de Manipuri y Bengal no son diferencias tan dramáticas o notorias como las que vamos a encontrar entre una cultura occidental y sensibilidades culturales como las de la India. Entonces yo creo que acerca de lo cual Jagannatha está hablando aquí es el hecho de que el Gaudiya Vaishnavismo posee una ética cultural particular, pero a medida en que se expandió más allá de Bengal, Vrindavan, incluso a áreas como Puri, en cierta medida, ellos se adaptó en cierta medida, pero más allá de aquellos dhams sagrados, el Vaishnavismo Gaudiya acclimates and adapts to the culture that it's in to some extent. de alguna manera siempre se ha adaptado a la cultura, pero de manera más dramática se muestra esto, se muestra esta adaptación cuando la misma se conecta con una cultura completamente diferente como Occidente. But that's what Bhaktivinoda Thakur was one of the main things that he was interested in. He asked Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to do that. Entonces, en eso estaba interesado Bhaktivinoda Thakur y le pidió a Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur que hiciese ese tipo de traslado. Entonces, cuando aquí se dice que no se posee la autenticidad cultural, esto no tiene que ver, no habla de que carezca de la esencia espiritual del Gaudiya Vaishnavismo. Obviamente algunas ramas como ISKCON o Gaudiya Math pueden carecer cierta esencia espiritual, pero es otra cosa. Algunas ramas, pero también algunas ramas de Vaishnavismo bengalí en Bengal también pueden carecer de cierta autenticidad. Y quizás ellos también se están adaptando culturalmente de una medida u otra a los tiempos modernos en India hoy en día, llegando a incluir elementos que no estaban incluidos previamente. Entonces, sí, Gaudiya Vaishnavismo tal como representado en ISKCON y Gaudiya Math, siguiendo el de Sri Bhaktivinoda Thakur, se está interrumpiendo un poco el audio. That's not necessarily imply that Pero ello no implica necesariamente una desviación a nivel esencial, en términos de esencia espiritual de la enseñanza. No, luego él continúa diciendo que
ethos, their prejudices, of course, naturally. I don't think he's using these terms, Perdón, pero prejudice, no se escucha, se va interrumpiendo. institutional forms and names in a pejorative sense. En la segunda parte de la pregunta no creo que él se exprese de forma peyorativa al respecto, al utilizar. But when he says all of which are extra Por ejemplo, cuando él dice todos estos elementos son una cubierta externa de lo que es la esencia del bhakti puro, what he means, no tengo bien claro exactamente a qué se refiere él allí. um, I wouldn't see it as Yo personalmente no vería what did he call it? External tantas shell, extra partes, shell on the tales top, elementos culturales como cubiertas externas. extra shell on the coverings of pure bhakti. So what are the coverings of pure bhakti that they're ¿Cuáles son las? shell on top of? Bueno, I really don't know what he means. realmente no tengo claro en qué significa, en qué se refiere él al respecto. And I don't see them as Pero some type of a no, problem. no siento que sea algo superficial o como un problema este tipo de elementos. I think that for that matter, Considero que cultural ethos around la ética cultural alrededor del Vaishnavismo Gaudiya obviamente se encuentra relacionada a su esencia, pero el punto es, puede en sí mismo puede ser visto como externo a su esencia al mismo tiempo. Entonces, estos son algunos de mis pensamientos. Obviamente, básicamente, obviamente, el Vaishnavismo tal como representado como por nuestro Bhaktivinoda Parivar está lidiando con nuevos tiempos, nuevas circunstancias, diferentes culturas, y se va a ver un tanto diferente que otras expresiones del Gaudiya Vaishnavismo, pero el punto es que se presta a sí mismo a diferentes expresiones. En la medida que tales expresiones no se desvíen en términos de Siddhanta, de las enseñanzas originales. Y eso es parte de la enseñanza, que mientras que la Siddhanta es una, no diferente, es singular, Abed, se presta a sí misma a Abed, lo cual se refiere a diferencias en cuanto a expresión. Las diferencias en expresión podría ser, por ejemplo, estas, ¿no? Diferencias de entornos cultural en particular, y el Gaudiya Vaishnavismo se adapta a ese escenario, en lo que estamos hablando aquí, o diferencias de expresión de una misma siddhanta o filosofía, podrían ser diferencias en diferentes énfasis en diferentes ángulos del bhakti, o en un sentido superior podrían haber diferencias en cuanto a diferentes sentimientos. Por ejemplo, uno puede tener Vaishnavismo Gaudiya esencial expresándose a sí mismo en Sakya Bhava y otro expresándose a sí mismo en Madhurya Bhava. Entonces, estas son algunas de las diferencias que embellecen la filosofía única, que es la misma, y la misma se presta a diferentes expresiones. Por ejemplo, haber algunos términos de habilidades, algunos detalles en la práctica, una forma de cómo puedo abordar la práctica, cómo se ocupa en ella, o hacia lo externo, digámoslo así, hacia elementos, pueden haber diferencias culturales, etc. Entonces, estas son algunas de mis ideas. Y si hay más comentarios, les doy la bienvenida. Gurudev, that reminds me of the story when the devotees were trying to Alguien enter. Vijay Kumar comentaba, me recuerda esta historia cuando los devotos estaban intentando entrar a una mezquita, creo, que había cierta confusión con a un templo. No, un devoto quería entrar a un templo y no se entendía bien el idioma y el devoto dijo Hare Krishna y le dejaron pasar. ¿Alguna otra pregunta? Pranada? Ananda tiene una pregunta. Díaz. En relación a una cita del Bhakti Rasamrita Sindhu, esto es algo que usted ya dijo previamente. Los Priyanarmasakas son
mejores, por decirlo así, que los Sugrisakas y los Priyasakas, debido a que ellos poseen un humor especial hacia Krishna, el cual es representa una absorción en Saki Bhav. Y ellos ocupan en servicios muy íntimos, como por ejemplo asistir a la amada de Krishna. Y luego la cita continúa diciendo, pero mi pregunta es, este humor especial que ellos tienen en su absorción en Saki Bhav, lo que yo entiendo por Saki Bhav es sentimientos románticos por Krishna y por las Sakis, las acompañantes femeninas de Krishna. Entonces, mi pregunta es, ¿su absorción es en querer prestar servicio a Krishna y las gopis en ese Madhura Rasa? ¿O hay algo más que pueda decirse al respecto? ¿Podría escribir un poco el Saki Bhav de los... Yes. Sí. Entonces, Saki Bhav es un término que yo creo que es utilizado, no estoy seguro si por Rupa Goswami, el Ujjwal Nilamani o en el comentario de dicho verso por Jiva Goswami, Saki Bhav. Este Bhav es más típicamente descrito como Priyanarma Saka Bhav y Bhava Vishesh, que significa un tipo muy especial, Vishesh, de Bhav, dentro de lo que es Sakya Rasa, el cual los diferencia a quienes lo poseen de lo que es el Sakya Rasa, que está atado junto con, digamos así, Dasya o Vatsalya, o el Sakya Rasa que es Sakya en sí mismo. Y la diferencia con todas esas variantes Sakya Rasa es que estos gopas en particular, los Priyanarma Sakas, están conscientes y tienen ciertas sensibilidades hacia lo que son los sentimientos románticos de Krishna. Y por ende, ellos poseen un deseo por Madhurya Rasa, de manera que ellos puedan participar en los lilas románticos de Krishna. Ahora, habiendo dicho eso, y en relación a su pregunta, existen diferentes tipos de Madhurya Rasa. Y los dos tipos principales de Madhurya Rasa que Rupa Goswami destaca en el Bhakti Rasa Amrita Sindhu son Madhurya Rasa de la variedad Sambhog, en donde existen gopis quienes desean tener una relación romántica directa con Krishna, y por otro lado, Tad Anumodana o Tad Anubhav, que significa ellas simpatizan con, en nuestra línea, con el de los deseos románticos que Radha tiene por Krishna e intentan asistirla a ella en ello. Entonces, entre estos dos, el último es preferible y por ende encontramos algunas variedades de ello, en donde, por ejemplo, Lalita y Vishaka, quienes podrían ser líderes de grupo ellas mismas, ellas poseen su propio séquito, podrían, tener su propio séquito y procurar una unión directa con Krishna. En lugar de todo ello, se subyugan a sí mismos, se subyugan ellas a Radha y la asisten a ella. A diferencia de, por ejemplo, Chandravali u otras, quienes de hecho son gopis que compiten, competidores con Sri Radha en lo que es la unión con Krishna. Entonces, dentro de aquellas gopis que están en el grupo de Sri Radha, como Lalita y Vishaka, ellas puede ser que tengan por momentos unión directa romántica con Krishna, de forma tal en donde Sri Radha misma desea que ello ocurra. Entonces, ellas, Lalita y Vishaka, van a tener Priyasakis, que son asistentes directas bajo su guía, quienes como parte secundaria de su bhava, de su madhurya bhava, puede que tengan relación directa con Krishna. Y luego tenemos las manjaris, quienes se caracterizan típicamente por no tener y por no desear y por evitar en todo sentido, en toda forma, una relación directa romántica con Krishna. ¿Debido a qué? Debido a su extremo Radha Dasyam,
su extremo compromiso en el servicio Sri Radha. So this is the type of Madhurya Rasa Entonces el tipo de Madhurya Rasa emphasized and que se enfatiza the window en, has el- been en la opened ventana, por decirlo así, que se ha abierto para las personas en el Gaudiya Vaishnavismo. Ahora, cuando hablamos de Sakya Rasa, de los Priyanarma Sakas, liking y a la afinidad que ellos tienen para con Madhurya Rasa, the type of este es el tipo de Madhurya Rasa then become influenced by. por el cual ellos se ven influenciados. Tad Anumodana. Anumodana significa empático. Entonces, ellos, obviamente, ellos no desean una relación romántica con Krishna, obviamente. Ellos están interesados en la relación romántica de las gopis con Krishna. Y ellos van a tener su propio líder de grupo entre las gopis, así como tienen su líder de grupo entre los gopas, Yuteshwar y Yuteshwari entre las gopis, líder del grupo femenino. Y en su servicio a las gopis ellos se ven familiarizados con los sentimientos románticos de Krishna. Entonces, por ejemplo, Subal, él es un sirviente de Radha y él es un amigo de Krishna. Y él participa en la vida romántica de Radha y Krishna con gran empatía por lo que es la situación compleja de la pareja divina. Y él arriesga su vida misma incluso, de forma que ellos puedan unirse en medio del día, a plena luz del día, en donde parece ser imposible, llegando a extremos tales como Subal entrar en Java e incluso adentrarse en el cuarto, en la casa de Jatila, en donde Sherad está viviendo. Y ahí tenemos el famoso Subal Milan Leela, en donde cambian ropas con Sherada y Sherada se va vestida como Subal para encontrarse con Krishna. Y Subal queda vestido como Radha en la casa y pretendiendo Sherada. Y todo esto hecho para que se logre la unión entre ellos. Este es un ejemplo extremo. Pero este es el tipo de Madhurya Rasa por el cual ellos están influenciados. Y en el Bhakti Rasamrita, haciendo Rupa Goswami destaca que aquel que está situado en un rasa en particular puede tener una afinidad por otro rasa que sea compatible. Algunos rasas no son compatibles entre sí. Rupa Goswami da una lista de razas compatibles e incompatibles. Y hay otros, dice él, y utiliza tu sentido común para ver cuáles son compatibles y cuáles no. Pero cuando uno está situado en un raza en particular y uno tiene un deseo o una apreciación por otra raza que es compatible, ese otro raza se vuelve una influencia subordinada en el propio raza de uno. Entonces el raza de uno va a ser llamado Angi Rasa. Angi significa el cuerpo y el otro raza al cual uno se ve atraído se conoce como Anga Rasa o un aspecto del mismo. El propósito del mismo es nutrir el Anga Rasa. Entonces, en relación a los gopas y su deseo por Madhurya Rasa, es que dicho Madhurya Rasa va a incrementar, potenciar su Sakya Rasa y por ende va a permitirle a ellos continuar con su relación amistosa con Krishna en momentos cuando él realmente se ve capturado por el amor de Radha y las gopis. Y de esa manera ser capaz de asistirlo en esos momentos, de formas que otras gopis no tienen, otros gopas ese interés y no tienen esa capacidad de asistirlo en su momento de necesidad. Entonces, típicamente estos Priyanarma Sakas se caracterizan, uno de sus Anubhavs, por ejemplo, el cual es particular a su tipo de bhaves, hablar en al oído e intercambiar mensajes con los gopis. Uno no va a ver a los demás pastorcillos hacer eso.
they're males that have some, they're well balanced. They have some female Mhm. sensibilities. Ellos son estos Prijanamasaka son varones bien balanceados, tienen ciertas sensibilidades femeninas. No son que son masculinos alfa únicamente. To talk about it in a limited way from the modern psychological point of view. But interestingly, while any of the rasas or any one in the particular rasa may be Interesantemente, alguien que esté en un raza se puede ver atraído por un momento a otro raza que es favorable o compatible, como dijimos. Entonces eso va a ser algo temporal. Por lo tanto, cuando otra raza se vuelve un anga del angi, el saibab, la raza que define al devoto, típicamente eso acontece por un periodo breve de tiempo. Por lo tanto, ese anga rasa, perdón, se compara a un sancharibab, porque los sancharibab van y vienen, van y vienen. De hecho, la palabra sanchari significa eso, transitorio. Pero aquí esto toma una forma diferente, ya que estos sentimientos, sean estos primarios o secundarios, sean razas primarias o secundarias, lo cual significa que no son sancharis. Los sancharis típicamente no tienen la capacidad de definir a una persona, por decirlo así. Entonces, pero ellos funcionan de esta manera, en cierta medida, similar a los sancharis. Pero aquello que es único acerca de los Priyanarmasakas es que eso no está aconteciendo temporalmente, ya que ellos están bien alineados, bien conectados con su amigo Krishna, y obviamente con Balaram también, como los demás sakas también lo están. Y desde el punto de vista de Tattva, estos dos son uno, Balaram y Krishna, son como gemelos, pero desde un punto de vista emocional son diferentes. Entonces los Priyanarmasakas están bien conectados con las sensibilidades románticas de Krishna, y estas sensibilidades siempre están en el corazón de Krishna, a veces salen más a luz que en otros momentos, y por momentos estas emociones salen y se expresan en el contexto del lila, y estos Narmasakas van a estar allí para participar en ello. Cuando, por ejemplo, en medio de ciertos lilas, en donde eso no puede salir a la luz, pero aún está allí dentro, entonces en esos casos los Priyanarmasakas están tan afinados, por decirlo así, alineados con Krishna, y pueden capturar dónde está la mente de Krishna. En el momento en que la mente de Krishna va en esa dirección, aunque él no lo diga por fuera, ellos pueden leer de alguna manera su mente en relación a sus sensibilidades románticas. E incluso en circunstancias en donde Krishna no puede expresar sus sensibilidades románticas delante de otras personas, su corazón sigue latiendo por Radha, y ellos pueden detectar eso. Entonces el punto es que no encontramos ejemplo alguno en donde esos Narmasakas no se vean influenciados por el Angarasa de Madhurya, de este tipo de tal Anumodana, lo cual significa de vuelta algo que da apoyo, un sentimientos de contención, de empatía por lo que es la vida romántica de Radha Krishna. Los sentimientos de apoyo que se expresan en forma concreta a través de ciertos actos y por momentos generan la unión de ambos. O, por ejemplo, también tratar de mitigar el mano, los celos de Sharada para unirlos ambos nuevamente. O como en el caso de Subal, estando bien activo en lo que es la vida casada de Sharada y los obstáculos que dicha vida de casada le genera a ella, y ayudando a ambos a encontrarse. Todo este es el Saki Bhav de ellos. Y por momentos ese Saki Bhav va a ser más prominente que en otros momentos. Pero siempre está allí. Por lo tanto, los define a los Priyanarmasakas. Ellos no son Priyasakas, que únicamente poseen Saki Bhav. No, estos son un grupo diferente.
Y esto es lo que los distingue a ellos. Y por lo tanto, su bhava no es Sankul, que significa Sakya con Dasya atados, por decirlo así, juntados, o Sakya con Vatsalya, que hacen que ellos actúen como un hermano menor o un hermano o un amigo mayor de Krishna. No. Ni tampoco su bhava es Keval, Keval que es puro Sakya reza por sí mismo sin mezcla, como Sridham, Sudham. No. Es eso y más. Y ese más tiene que ver con la influencia de Madhurya Rasa, lo cual hace que Jiva Goswami y otros teólogos en el Gaudiya Vaishnavismo se refieren a este Priyanarma Saka como un bhava único en sí mismo. Mientras que otros razas pueden estar influenciados por otras razas compatibles por algún momento y luego no. Los Priyanarma Saka siempre se encuentran influenciados por esto. Por lo tanto, son únicos dentro del reino del raza. Entonces, de ayuda, Pranada dice sí. Y cuando usted utiliza el término Sakibab, entonces puede referirse eso a las normas sakas, así como a las manjaris. Bueno, Saki significa amigo o amiga, principalmente amiga, pero no necesariamente se refiere únicamente a una amiga femenina. Obviamente, en ese contexto es utilizado en ese marco allí. Sea que es Rupa Goswami o quizás Jiva Goswami, pero se refiere a ellos como al humor de ellos como Sakibab. Entonces, a lo que él se refiere es a lo que acabo de explicar. A él se refiere con Sakibab, que en Sakya Rasa pues, puede estar influenciado por la raza. Y existe esta variedad empática que les lleva a ser capaces de participar en los asuntos románticos. Y en ello, y bajo dicha influencia, cuando dicha influencia es muy prominente, ellos mismos no tienen obviamente atracción alguna por los gopis. Entonces en ese momento sus sensibilidades masculinas quedan atrás, por decirlo así, en ese sentido al menos. Y el resto, obviamente, durante el resto del día son amigos de Krishna, luchan con Krishna y llevan las vacas a pastar y cosas por el estilo. Rana pregunta, ¿los Narmasakas tienden a ser más jóvenes que Krishna? ¿O todos tienen la misma edad de Krishna? Bueno, se dice que más o menos son la misma edad tienen la misma edad que Krishna, quizá un poco más jóvenes, pero por ejemplo hay amigos de Krishna que son más jóvenes, otros son mayores que Krishna, y los mayores se ven influenciados por Vatsalya Rasa y los más jóvenes por Dasya Rasa. Los Priyanarmasakas, quizá como mucho un año más jóvenes que Krishna, pero no más jóvenes, no jóvenes como los que están influenciados por Dasya Rasa. Entonces, en el Bhagavad Lila, en el Lila manifiesto, Krishna se vuelve un Kishore a la edad de 7 años. A la edad de 7, él comienza el Bhajaram en Lila, el robo de la ropa de las gopis. El siguiente año, en el mes de Kartik, el siguiente año, él tiene 8 años, en agosto aproximadamente. Entonces en octubre, Kartik, él tiene 8 años y él está en el Rasa Lila. Él parte de Vrindavan cuando tiene 11 años, como Kishore, siendo Kishore, pero cuando él parte a los 11 años tiene la madurez de alguien de 16 años. Entonces él posee ciertas sensibilidades de alguien mayor, aunque tenga una edad menor. Entonces los Narmasakas van a atravesar esos mismos desarrollos. Más o menos tienen la misma edad. Quizás Subal es un año más joven o algo así. No escucho lo último. No es como que dice yo dos, pues que existe ese nivel de diferencia. ¿Te ayudo? Mi respuesta sí, sí, gracias. Un poco interrumpida la transmisión.
Todo esto lo he expresado, lo he narrado en detalle en mi próximo libro. ¿No? ¿Tenemos alguna fecha de publicación para dicho libro? Sí, este año. Okay. 2021. 2021. Anything else? ¿Algo más? Is there a third question? Hay una tercera pregunta. Kishore has a question. Kishore tiene una pregunta. Pranams, Guru Maharaj. Haribol. So we've been reading the Bhagavad Hemos Gita. estado leyendo el Bhagavad Gita aquí At the beginning of the 5th chapter, y al comienzo del quinto capítulo, Arjuna le pregunta a Krishna qué es mejor, sannyas o karma yoga. and I'm wondering if this Me pregunto si esta pregunta answers y las respuestas que vienen luego podrían ser entendidas en el contexto del bhakti en relación a aquellos que están ocupados en prédica y servicio, mientras que por otro lado, en relación a aquellos que están ocupados en Nirjan Bhajan. Entonces hay algunos versos que siguen luego en conexión a ello. Krishna dice, leyendo un poco más rápido, quien practica cualquiera de estas dos formas alcanza el mismo resultado. El destino alcanzado por los contemplativos es alcanzado por los yogis también. La vida contemplativa y el karma yoga son uno. Aquel que persigue ambos ve las cosas tal como son. Yeah, you broke up a little bit. I think I understand your question. Your question is that Krishna Creo que entendí tu pregunta. Krishna el Gita está hablando acerca de Nishkam Karma y Gyan. he advocates Niskam Y él promueve Nishkam Karma por encima de Gyan in terms of en términos de avoiding artificially con la idea de evitar adoptar superficialmente la vida contemplativa cuando uno no está cualificado para ello. Entonces es un problema mayor, dice Krishna. Y por lo tanto, mejor ocuparse en Nishkam Karma, lo cual implica continuar trabajando dentro del plano de las sensibilidades védicas, pero sin apego al resultado. Y esto es la falta de la ausencia de apego. En otras palabras, ocuparme en actividades en relación a las cuales se ha alcanzado el momentum, pero hacerlas sin apego por ellos. Pues, por hacerlo, no va a estar generando reacción. Pero el momentum que mi vida tiene en este momento permite que esto se exprese en lugar de cortar, en lugar de frenar todo eso y ya simplemente sentarme. Porque como digo, tengo cierto momentum, cierto impulso en donde me veo quizás atraído, llevado en una dirección. Entonces, si adopto la vida contemplativa en ese momento puede ser un problema. Entonces, en ese caso, Nishkam Karma puede ser como un paso para moverme a lo que es la vida contemplativa. Entonces, la pregunta es, si entendí correctamente, ¿se aplica todo esto a Bhakti en términos de Nirjan Bhajan o Bhajan solitario, o cuál sería un paralelo extremo de vida contemplativa? Y, por otro lado, la vida de un paribrajak, de un mendicante que está predicando, enseñando, y que se encuentra más activo en el mundo, pero sin apego al mundo. Y la respuesta a tu pregunta creo que sí. Esto fue la idea de un poema que escribió Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, un poema famoso relacionado compuesto por Pujapad Sridhar Maharaj. Se interrumpe la transmisión. Dicho poema es cantado en todos los templos de Gaudiya Math todos los días. Y en algunos lugares, algunos de tales versos son tallados en la piedra y puestos en las paredes de tales templos. Y en este poema, una de las líneas, la línea que captura, por decirlo así, la esencia de Bhaktisiddhanta, es Parahamsa Param Paramartha Patim Patitodaram, etc. Básicamente dice, él es un Paramahamsa, Bhaktisiddhanta, pero se vistió a sí mismo como un paribrajak. Esto se refiere a las 4 etapas del sannyas. Kutichak, Bahudak, Paribrajak y Hamsa.
Pues la tercera es, Hamsa es, la sannyasi ya no está en la aldea donde vivía antes, como Kutichaka o Bahudaka, ¿no? Las dos primeras etapas, Kutichaka y Bahudak, tienen que ver más con sannyasi, están en su aldea y los parientes les llevan comida, pero luego vemos que el Paribraya que abandona la aldea natal y viaja y ya no tiene contacto con su pasado en ese sentido, digámoslo así. Entonces su desapego ha crecido y él puede hacer esto. Y entonces, y la última etapa es Hamsan, donde él se sienta, y aquel lugar en donde él se sienta se vuelve un lugar sagrado. Y las personas llegan donde él y esas personas se apegan a tal persona al ir allí. Y Pujapat Sridhar Maharaj describe a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur como un Paramahamsa porque él lo hizo, se sentó, cantó 1 billón de nombres y de allí recibió inspiración para vestirse como Paribraya y predicar y mostrar el camino, de manera que las personas puedan activamente estar más involucradas con sus sentidos en el mundo, pero no estando capturadas por el mundo. Y como resultado de esto, tales personas pueden llegar a un momento en donde se pueden sentar y ejecutar bhajan como Haridas Thakur. Por dar un ejemplo, en una ocasión un hermano espiritual mío quien había recibido sannyas de Prabhupada, su nombre es Guru Kripa Maharaj, le preguntó a Prabhupada si podía simplemente sentarse en Mayapur y cantar. Y Prabhupada le dijo, sí, inténtalo. Entonces él se sentó en una choza de hierba y que estaba cantando, creo que estaba cantando un lag o un par de lags por día. Entonces, el día le llevaba algo de comida, se le dejaba en la puerta. Él abría la puerta, comía su comida y así se mantenía. Pero él luego le reportó a Prabhupada que, o me lo dijo a mí, que después de unas semanas él encontró que su mente estaba empezando, o me van a traer el mismo dal de vuelta hoy. No, quizás me podrían traer una samosa. Entonces, todo eso empezó a interferir con su concentración, con su capacidad de enfocarse en Nam Bhajan. Y luego de allí se desarrolló otros deseos a partir de ello y él se dio cuenta que no estaba siendo capaz de manera efectiva de encontrar una forma no era capaz de establecerse, adoptar la postura de un Nirjan Bhajan. No tiene esa posibilidad. Entonces él se paró, por decirlo así, salió de ese Bhajan, le dijo a Prabhupada, y Prabhupada le dijo, ve, predica por 10 años y luego regresa e inténtalo nuevamente. Entonces, pero eso responde a tu pregunta, ¿cierto? Yes, it does. Thank you. Sí, sí, lo hace. Gracias. Y usted vería esta sección del Gita, en donde Krishna dice que estos dos son uno, ¿no? Y que aquellos que lo ven como separados son ignorantes. Vería esto como un apoyo a que los Gosyanandis y Vajanandis son uno en esencia. Ese tipo de dice, sí, sí, yo creo que Gosyanandi significa, se refiere a un predicador en pocas palabras, y un Vajanandi es más una persona de tipo solitaria. Obviamente hay otro sentido, otra forma en que esos términos pueden ser utilizados. Entonces el punto es, el devoto perfecto puede tener un lugar para predicar que para Vajan solitario, pero sí, son uno. Pero aquí estamos hablando de ambos como siendo uno, más como un medio. Entonces, en ese sentido, son uno en esencia, aunque son uno en esencia, siguen siendo diferentes al mismo tiempo, ya que alguien en Nirjan Bhajan puede levantarse y predicar, pero alguien de la orden Paribraya, como explico, quizás no pueda necesariamente, no tenga la capacidad de sentarse y ocuparse en Nirjan Bhajan. Entonces, pero bueno, en esencia ambos están haciendo la misma cosa, viviendo sin apego, intentando desarrollar apego por Krishna. Obviamente también debería a este respecto mencionar que en la misión de Bhaktisiddhanta no significa que todos deberían ser un sannyasi, viajar y predicar. Él también creó monasterios que eran activos, que eran como
colmenas, por decirlo así, para servir a Krishna, y a partir de la cual él extendía la bendición de Mahaprabhu. Entonces algunas personas eran pujaris, sí, en el ashram, otros estaban organizando el templo, algunos eran jardineros, etcétera, y estaban plenamente ocupados en el servicio en el monasterio, servicio a la deidad, al templo, más que simplemente estar sentados y haciendo vayan. Y entre ellos, algunos de ellos eran predicadores y daban clases, etcétera. Entonces, todo ello es una especie de paralelo dentro del Bhakti Marg a la idea de ejecuta Niskam Karma más que prematuramente adoptar el Gyan Marg o la vida contemplativa. Y vemos esto en la vida de Chaitanya Mahaprabhu mismo. Chaitanya Mahaprabhu adoptó el sannyasa, él viajó, predicó, instruyó a Rupa Sanatan, convirtió a Prakasananda, a Sarvabhauma Bhattacharya, Venkata Bhatta, etc. Y él hizo esto durante un número de años, hasta que como resultado de ello, su vida interna rebalsó en tal medida que ya no pudo ser una figura pública. Y es allí donde él entra en su Antya-lila. En el Chaitanya Charitamrita, como dije previamente, se enfoca principalmente en el Madhya-lila, el cual nos muestra el método a partir del cual todas las enseñanzas provienen. Entonces, representa el método para entrar en este bhava. No es que uno practica bhava. Uno más bien se ocupa en cosas de forma que bhava llegue eventualmente en el marco de sadhana bhakti. Y en la medida que haya intensidad, bhava va a llegar. Bhava es su propio maestro. Por eso podemos aprender algunas cosas de bhava y deberíamos. Debería tener una idea acerca de la idea de bhava, deja, etc. Pero bhava es su propio guru, por decirlo así. Espero que eso ayude. Veo que hay una pregunta de Martín aquí. Dice así: tengo una pregunta del Bhagavad Gita. Dice en el capítulo 2, verso 56, en su comentario del Gita, usted dice: cuando Dios desea llevarse a su devoto del mundo, sin ser capaz de tolerar el dolor de separación de él, él distribuye el prarabdha karma piadoso al devoto, a aquellos que lo aman a él, y al prarabdha karma impío, a aquellos que se oponen a él. ¿Podría compartir algunas ideas al respecto? Y por ahí me dice: esta es una idea presentada por Baladev Vidyabhushan en su Govinda Bhasha, el comentario Govinda Bhasha del Vedanta Sutra. Entonces, el prarabdha karma es un karma que ya se está expresando en este momento. Por un lado tenemos también karma que se encuentra, que no se ha manifestado aún, pero que está esperando por manifestarse. Y hay diferentes etapas de ello también. Así como, digamos, por ejemplo, que uno tiene flechas en su, como le llaman, a este lugar donde uno pone las flechas básicamente detrás de uno. Creo que llama aljaba o algo así. Entonces una tiene una flecha allí, otra que uno tiró y otra es una que ya dio en el blanco. Entonces prarabdha karma es la flecha que ya fue tirada. ¿Cómo puedo traerla de regreso? Ya fue tirada. Pero aquellas que están detrás de uno, o aquellas que están en el arco pueden ser puestas en la aljaba, y aquellas que están en la aljaba pueden ser sacadas. Entonces hay una forma de liberarnos de aquel karma que aún no ha madurado, por decirlo así. Y la forma de hacer ello es, obviamente, a través del conocimiento trascendental, por ejemplo, a través de Gyan y el cultivo de ello. Es posible lograr esto, pero a través de Gyan uno no puede retirar el prarabdha karma, el karma manifiesto. Pero la especialidad y el poder del bhakti es que puede remover incluso el prarabdha karma. Entonces uno se pregunta: ¿cómo uno va a remover prarabdha karma? ¿Cómo uno va a traer de regreso aquella flecha que uno ya tiró? O por dar otro ejemplo, puede hacer cosas que uno puede hacer para evitar resfriarse. Pero una vez que uno se resfrió, no hay mucho que uno pueda hacer. Hay que lidiar con los síntomas. Uno los puede reprimir, pero lo van a hacer sufrir más a uno. Más uno tiene que esperar unos días hasta que ello pase. Entonces, pero las escrituras dicen que el prarabdha karma puede ser retirado a través de bhakti.
Entonces, ¿cómo es que ello acontece? Entonces, Baladev da un ejemplo y él dice esto, ¿no? El buen karma, prarabdha, el buen es enviado a los amigos de los devotos y el mal karma es dado a los enemigos de esa persona. Entonces, es una forma de explicar cómo es que el prarabdha karma se dispersa y cómo uno se ve liberado de ello por el poder del bhakti. Y en lugar de ello, obviamente, el devoto recibe Shobhana karma. Shobhana significa hermoso. En otras palabras, algo que es arreglado personalmente, organizado personalmente por Krishna. Y ello puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, Bharat Maharaj, él se volvió mendigo eventualmente, abandonó su posición imperial como emperador de India o de Bharat. Y en lo que era su vida en el bosque, él se vio atraído a un venado, quizás conocen la historia, se encuentra en el quinto canto del Bhagavatam. Entonces se dice que todo ello fue un arreglo de Krishna, conocido como Shobhana Karma, este arreglo, a través de lo cual Krishna utilizó a Bharat, quien se encontraba en la etapa de Bhava, lo cual significa que uno ya no tiene karma material alguno, pero Krishna lo está utilizando él para instruirnos a nosotros a través del ejemplo de uno no apegarse. Y de las implicancias del apego. Entonces, es una breve respuesta a tu pregunta, pero espero que ayude, pues ya estamos un poco justos de tiempo. Entonces, espero que haya podido responder todas las preguntas. Así que espero que haya sido de ayuda para aquellos que han preguntado y aquellos que han escuchado. Muchas gracias. Jai Gaur Premanand Hari Bol. Jai Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai.